la pantalla. Vamos a ver la fisiología del aparato reproductor masculino. ¿Sí se ve la pantalla ya? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hablar primero sobre el dimorfismo sexual. Bueno, ustedes saben que en las gónadas se producen los gametos, que son óvulos y espermatozoides, y que en las mujeres, pues nosotros tenemos 46 pares de cromosomas, ¿sí? Bueno, 46, perdón, 23 pares, son 46 cromosomas, pero que en las gónadas se da el proceso de gametogénesis, y en el proceso de gametogénesis está involucrado lo que es la meiosis, y la meiosis consiste en la reducción del material genético a la mitad. Entonces, durante la meiosis en las gónadas, se forman los gametos que solamente tienen 23 cromosomas, y en la mujer, pues, se forman 23, bueno, se forman los gametos que tienen un número haploide. Haploide significa que hay una reducción del número de cromosomas a la mitad. Entonces tienen 23 pares, y solamente las mujeres producen gametos X. En cambio, en el hombre se pueden producir gametos tanto con cromosoma sexual X o con cromosoma sexual Y. Para que me entiendan mejor, aquí, por ejemplo, les muestro un cariotipo de los bueno, aquí está un cariotipo, es cuando se observan los cromosomas humanos, podemos ver que tenemos 23 pares de cromosomas. Son 22 pares, son autosomas, o sea, son los cromosomas que dirigen toda la producción de todas las proteínas de nuestro cuerpo. Más aparte tenemos los cromosomas sexuales, el par sexual. En este caso es un hombre porque tiene el cromosoma Y. Vean que el cromosoma Y es un pequeño, y en el caso de las mujeres pues tienen dos cromosomas X. ¿Sí queda claro? Entonces, en el proceso de meiosis, los gametos solamente van a tener un cromosoma de cada par, ¿sí? Más el cromosoma sexual, que en las mujeres podrían ser, siempre dan gametos X, y en el caso del hombre, pues pueden ser gametos X o gametos Y. Y que cuando se une, por ejemplo, un espermatozoide Y con un óvulo que siempre va a ser X, pues en este caso daría un hombre. Y si un espermatozoide que tiene un cromosoma X se fusiona con un gameto que siempre va a tener un cromosoma X,
¿sí? Va a dar una mujer. Sí, sí, eso sí, sí queda claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, también aquí en esta diapositiva muestro el par sexual en el hombre, el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y, como ven, es un cromosoma más pequeño, y en el brazo pequeño del cromosoma X, o más o menos en esta región, ¿sí? En esta región que se ve aquí, tengo una serie de genes que se llama la región SRY, que es la región determinante del sexo del cromosoma Y. SRY significa la región determinante del sexo del cromosoma Y. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Entonces, esta región pues va a ser muy importante, porque si tenemos el cromosoma Y tiene esa región, pues entonces el fenotipo va a corresponder, esa región va a ordenar que durante el desarrollo embriológico se produzcan órganos sexuales masculinos internos y también órganos sexuales masculinos externos correspondientes a un hombre. Vamos a ver cómo ocurre esto. La diferenciación, vamos a ver cómo es la diferenciación de los testículos y ovarios de una glándula primordial. Bueno, resulta que durante el desarrollo embrionario tenemos aquí el embrión y este es el saco vitelino. Hay unas células que se llaman las células germinales primordiales que migran del saco vitelino, van migrando, empiezan una migración desde el saco vitelino hasta alcanzar lo que vendría siendo las crestas mesonéfricas. Muy cerca, bueno, es la región, las crestas mesonéfricas es la región que me va a estar produciendo los riñones, ¿sí? O muy cerca de la región que me está produciendo los riñones. Entonces, cuando estas células germinales tocan esas crestas mesonéfricas, es una señal de proliferación para que ese epitelio empiece a proliferar, ¿sí? Empieza a proliferar y empieza a envolver a todas las crestas, a las células germinales primordiales. Entonces se forma lo que son, ¿sí? Aquí están se forman los cordones sexuales primarios, ¿sí? Los cordones sexuales primarios es el epitelio germinal más las células primordiales, las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales, bueno, son las que van a dar lugar luego a las células madre que van a originar, son las células madres del cual se van a originar los óvulos y los espermatozoides. Entonces aquí vemos cómo ya se forma esos cordones sexuales primarios o primitivos. Y entonces, pues si hay
si está el cromosoma Y y está la región determinante del sexo, entonces esos cordones primarios, ¿sí?, me van a dar lugar a lo que son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos donde vamos a encontrar las espermatogonias, que son las células madres de los espermatozoides. Entonces esos cordones sexuales primarios, ¿sí?, van a dar lugar a los túbulos seminíferos en los hombres. Y en la mujer esos cordones sexuales primarios o primitivos me van a dar lugar al ovario, ¿sí? Me va a dar lugar al ovario, a los, bueno, al ovario. Sí queda claro, chicos. Lo que quiero decir aquí es que se forma primero una gónada indiferenciada, ¿sí? Y si está el cromosoma Y, la región determinante del sexo, entonces me va a dar lugar a los tubos seminíferos y, bueno, a la formación de un testículo. Y por default, si no está la región SRY, por default me va a dar lugar a un ovario, ¿sí? ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, aquí les muestro. Entonces, ¿cómo sería la gónada indiferenciada? La gónada indiferenciada, bueno, tenemos lo que sería la gónada indiferenciada, pero también tenemos, digamos, el aparato reproductor interno indiferenciado. El aparato reproductor interno indiferenciado, pues, está formado por una serie de tubos, ¿sí?, que es el conducto mesonéfrico, ¿sí? Es este amarillo que estoy marcando aquí, se llama conducto mesonéfrico, ¿sí? O conducto mesonéfrico o conducto de Wolf. El conducto mesonéfrico o el conducto de Wolf me va a dar lugar bueno, el conducto mesonéfrico o el conducto de Wolf va a formar parte del aparato reproductor masculino, interno masculino, ¿sí? Y tenemos también aquí otro conducto que se llama el ducto paramesonéfrico o de Müller o mülleriano. El ducto paramesonéfrico, ¿sí?, o mülleriano me va a dar el lugar a todos los órganos internos femeninos, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro eso? ¿O lo escribo aquí? O sea, tengo dos conductos, ¿no?
Es el de Wolf o mesonéfrico, ducto mesonéfrico o de Wolf. Va a dar lugar a todos los órganos sexuales internos masculinos. Y tengo el ducto paramesonéfrico o conducto de Müller, que va a dar lugar a todos los órganos sexuales internos femeninos. ¿Sí? Con esto me refiero que va a dar lugar a lo que es las trompas de falopio, útero, tercio, anterior de la vagina. Y los órganos sexuales internos masculinos sería todo lo que son los conductos, conducto deferente, próstata, bueno, sería todo lo que es el epidídimo, conductos deferentes, próstata, vesículas seminales. ¿Sí queda claro eso, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, dos conductos, el de Wolf, ¿sí?, que se llama mesonéfrico, y el de Müller, o paramesonéfrico. Entonces, aquí está la gónada indiferenciada. Este es este que tiene amarillo, es amarillo más café. Es el ducto mesonéfrico o de Wolf, y este que está en amarillo es el ducto paramesonéfrico o mülleriano. Entonces, esta es la gónada indiferenciada. Si está el cromosoma Y, la región determinante del sexo, entonces se va a formar los órganos internos. Si está el cromosoma Y, en la misma región determinante del sexo codifica para un gen que se llama, que produce una hormona que se llama hormona antimülleriana. ¿Sí? La voy a escribir aquí. En la región SRY codifica para el gen de la hormona antimülleriana. Antimülleriana, que hace
bueno, que causa la apoptosis de todo el ducto mulleriano. Por lo tanto, el sexo gonadal será de macho. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No hay región, si no hay cromosoma Y, entonces se desarrollará una mujer con sexo gonadal pues femenino, ¿sí? Porque es el default. ¿Sí queda claro? Chicos. Sí, profesor. Aquí está nuevamente lo que les acabo de mencionar en otra diapositiva. Tengo la gónada y tengo el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico y el conducto de Müller o paramesonéfrico. El dimorfismo sexual ocurre entre la sexta y séptima semana de desarrollo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que si hay la región SRY, bueno, si está el cromosoma Y la región SRY, entonces se va a persistir solamente el conducto paramesonéfrico o de Wolff. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y el conducto mesonéfrico o conducto de Müller va a desaparecer. Vean, entonces este es el conducto de este es el conducto de Wolff. Y vean que me va a llevar a la formación de lo que es el conducto deferente, y a la formación de órganos internos masculinos. ¿Sí? Eso es para los órganos internos. Ahora, los genitales externos, pues también sufren una diferenciación, ya sea, en este caso, si hay testosterona, pues me va a producir órganos sexuales masculinos. Entonces, nuevamente tenemos órganos sexuales indiferenciados, externos, ¿sí? Aquí están los órganos sexuales indiferenciados externos. Tenemos esto que se llama la hendidura uretral, ¿sí? Tenemos aquí esta parte que se llama pliegues genitales, ¿sí? Y los pliegues genitales
pues van a llevar al desarrollo de lo que es el pene, ¿sí? En los varones. Tenemos también lo que son estas que se llaman estas protuberancias labioescrotales. Estas protuberancias labioescrotales me van a llevar a la formación del escroto. ¿Sí? En el caso del hombre, y en el caso de la mujer, estas protuberancias labioescrotales me van a llevar a producir los labios, los labios menores, perdón, los labios mayores. En lo que se llama el tubérculo genital, ¿sí? Esta es la gónada indiferenciada, bueno, perdón, los órganos sexuales externos indiferenciados. De lo que es este tubérculo genital se origina el pene, y en el caso, el homólogo en la mujer es del pene es el clítoris. El homólogo de los protuberancias labioescrotales se forma el escroto, y en la mujer los labios mayores. Bueno, entonces esto ocurre siempre si hay testosterona, entonces, ¿sí? Y sobre todo dihidro, la testosterona es la hormona que van a producir los testículos, y que me va a llevar en este caso, a la formación de órganos sexuales masculinos externos, ¿no? Órganos sexuales externos masculinos. Entonces, la testosterona realmente no es la que, bueno, se la producen los testículos, pero es gracias a que hay la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la que directamente me provoca la formación de estos órganos sexuales externos masculinos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, ya localmente está la expresión de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, ¿sí? Que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Sí, sí queda claro. Y esa es la que produce los órganos, la transformación de órganos sexuales indiferenciados en externos, en órganos sexuales externos ya masculinos, ¿no? Con un pene, un escroto. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. En el caso, hay casos, por ejemplo, que de pseudohermafroditismo. Aquí voy a escribir esta palabra. Pseudohermafroditismo. Quiere decir que son personas que tienen sexo sexo bueno, tienen sexo gonadal,
femenino, por ejemplo, tienen sexo gonadal femenino, o sea, tienen los órganos internos femeninos, tienen sexo, bueno, el sexo cromosómico sería también femenino porque tienen cromosomas XX, entonces es femenino, me produce un sexo gonadal femenino, o sea, órganos internos femeninos, ¿sí? Pero, por ejemplo, por problemas que tienen que ver con, por ejemplo, la producción que tiene que ver, por ejemplo, con los receptores de andrógenos, ¿no? Con mutaciones, por ejemplo, con los receptores de andrógenos, en donde hay insensibilidad a los andrógenos. ¿Sí? O con problemas que tienen que ver con la expresión de 5-alfa reductasa, que no se expresa la 5-alfa reductasa localmente, ¿sí? Y entonces no puede llevarse la transformación de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces no cambia, ¿verdad? En ese caso no cambia perdón, si es el sexo sería, por ejemplo, el sexo cromosómico sería XY, ¿no? Sí, pero supongamos que, ¿qué pasaría si hay un problema que no se expresa la 5-alfa reductasa o hay insensibilidad a andrógenos? ¿Cómo creen que queden sus órganos sexuales externos? A ver, lo voy a explicar, lo voy a escribir aquí el problema, ¿no? Es una persona que tiene cromosoma XY, pero tiene, por ejemplo, el problema de insensibilidad a andrógenos o falta de 5-alfa reductasa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no hay formación de dihidrotestosterona o faltan las enzimas para formar testosterona. ¿Cómo sería el fenotipo? ¿Cómo serían? La pregunta es ¿cómo serían los órganos sexuales externos de esta persona? ¿Cómo serían los órganos sexuales externos de esta persona? ¿Serían no desarrollados? ¿Pero cómo serían? No desarrollado, ¿a qué te refieres? Pues se podría decir que en lugar de tener
órgano externo masculino sería el femenino porque no se desarrolló. Ajá, sería precisamente esto, ¿no? Sería este caso. Debería de ser esto, pero ahora es esto. ¿Sí? Porque no se están desarrollando los órganos sexuales externos masculinos. ¿Sí? Entonces se queda en el estado de default, que es esto. ¿Sí? Entonces tendría órganos sexuales femeninos, pero órganos internos, ¿cómo serían los órganos internos? Masculinos. Masculinos, porque dijimos que era una persona XY, ¿sí? Y tiene la región SRY y va a producir va a producir la hormona antimülleriana y va a degenerar el conducto de Müller. Entonces no se va a formar ni útero, ni vagina, ni trompas de falopio, ¿sí? Solamente la anatomía externa de sus órganos sexuales serían femeninos, ¿sí? Y obviamente el comportamiento sexual, las hormonas también afectan el comportamiento sexual. ¿Cómo creen que sea su comportamiento sexual o su preferencia sexual? Chicos, ¿cómo creen que sea? Eh, bueno, a lo mejor no lo saben, pero bueno, les digo que las hormonas pues también influyen en periodos claves del desarrollo de la diferenciación sexual del cerebro. Y hay momentos críticos por ahí de la 8ª semana que si no hay ese aporte adecuado de hormonas sexuales, o hay un cambio en ese aporte, entonces el cerebro sexualmente también va a cambiar. Sí, en este caso, estas personas, aunque son cromosómicamente hombres, sus órganos externos serían como de mujer, pero sus preferencias sexuales, pues serían también, tenderían a ser también un poco de mujer, porque no es en este caso, no, ya sea que no hay formación de testosterona o no hay sensibilidad a la testosterona, ¿sí? Entonces, pues ellos también tenían preferencias sexuales, no de un hombre, sino de una mujer. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso sería, espero que haya quedado claro que entonces tanto hay una gónada indiferenciada, que es esta, ¿sí? Y que si hay región SRY, entonces se va a generar un testículo y por default, si no hay, se va a generar órganos internos sexuales femeninos, ¿sí? Es decir, para que haya formación de trompas de falopio, de útero,
de vagina no se necesita hormonas, ¿sí? Es la condición de default, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar ahora viendo un poco sobre la anatomía del aparato reproductor masculino. Bueno, los testículos son un par de glándulas ovales de unos 5 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de diámetro. Cada uno pesa de 10 a 15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones y generalmente inician su descenso al escroto por el conducto inguinal en la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal. Entonces, normalmente los testículos están a la altura de los riñones y tienen que descender hasta el escroto. Sí, este proceso de descenso pues es continuo y puede verse interrumpido ese descenso en muchas partes. Y entonces, resulta que al nacer, pues los testículos no han descendido. Y este es un problema que se llama criptorquidia. Criptorquidia. Orquídea significa en latina testículos y cripto que permanecen pues encriptados, o sea, no descienden, no descienden los testículos. Entonces, pues el problema se resuelve con una cirugía y se hace descender quirúrgicamente los testículos en el caso de los niños que hayan nacido con un testículo o con los dos que no hayan descendido. Bueno, los testículos, si vemos la anatomía de los testículos, sí tienen una serosa que se llama túnica vaginal, que está derivada del peritoneo. Acuérdense que surgen en la cavidad abdominal. Entonces están envueltas por envolturas de la cavidad abdominal, ¿sí? Luego tienen, bueno, una túnica que se llama túnica albuginea, que forma tabiques, ¿sí? Que divide a los testículos en un conjunto de compartimentos internos que se llaman lóbulos. Hay cerca de entre 200 a 300 lóbulos testiculares y cada uno tiene de unos túbulos muy contorneados, unos túbulos muy delgaditos, muy contorneados, que se llaman túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides. ¿Sí? La producción de los espermatozoides se inicia en células madre que se llaman espermatogonios, que revisten la periferia de los túbulos seminíferos. Entonces aquí vemos, agarramos el tubo seminífero y lo desenrollamos y cortamos, hacemos un corte, ¿sí? del túbulo, y entonces observamos que tenemos que bueno, las paredes casi de ese túbulo son espermatogonias, ¿sí? Son espermatogonias. Bueno, ahí encontramos las espermatogonias. Sí, que son precisamente, son que se desarrollan a partir de las células germinales primordiales, ¿sí? Que ya dije que de dónde surgían los gametos, ¿no? Que de esas células germinales primordiales. Bueno, entonces aquí vemos el túbulo seminífero en un corte, vemos que tiene una luz, ¿sí? Y las paredes, pues ahí encontramos las espermatogonias.
Las espermatogonias, pues ya nacemos con todas nuestras espermatogonias y al llegar a la pubertad, se inicia la mitosis de esas espermatogonias. Esas espermatogonias, pueden dividirse, ¿sí? Y empezar la diferenciación de esa espermatogonia para producir un espermatozoide. Entonces, la dirección, esto en la pared del túbulo seminífero hay una direccionalidad, ¿sí? Las capas más maduras están en la periferia, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, un tubo seminífero, el corte, y vemos las espermatogonias. Vemos que de la espermatogonia, pues va a entrar en proceso de meiosis y me va a generar primero un espermatocito de primer orden o un espermatocito primario. Aquí ocurre solamente mitosis, o sea, aquí en el espermatocito primario tienen una carga diploide de cromosomas. Y luego ya empieza la primera división meiótica. En la primera división meiótica, entonces ya se forman después espermatocitos secundarios o de segundo orden, ¿sí? Los espermatocitos de segundo orden ya tienen un número n de cromosomas, o sea, haploide de cromosomas. Y luego ese espermatocito secundario va a producir, ya nada más le va a hacer falta madurar a espermatozoide. Entonces, de espermatocito secundarios pasa a espermátide y luego a espermatozoide. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto está ocurriendo en las paredes del túbulo seminífero y empieza la producción de espermatozoides en la pubertad, que es, pues, no sé, a los 11 años, en el caso de los hombres, ¿sí? Cuando, pues, se prende el eje hipotálamo-hipófisis-testículo, ¿sí? ¿Sí queda claro, chicos y chicas? ¿Sí me siguen? A ver. Profe. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver en los tubos seminíferos, aparte de haber espermatogonias y encontrar espermatocitos primarios, secundarios y espermatoides y espermatozoides, ¿sí? Vamos a encontrar otras células que se llaman células de Sertoli. Las células de Sertoli son estas células grandes que están rodeando a las espermatogonias, ¿sí? Bueno, están rodeando los espermátidos, espermatozoides, espermatogonias. Tienen varias funciones las células de Sertoli. Nutren los espermatozoides, espermátides y espermatozoides. Bueno, nutren las espermatogonias, espermátides y espermatozoides. Aquí está mal, ¿no? Fagocitan el citoplasma excesivo de las espermátides conforme avanza su desarrollo. Las espermátides, pues tienen mucho citoplasma y en el espermatozoide ya al final tiene muy poco citoplasma, entonces pierden citoplasma y ese citoplasma que pierden se lo comen las células de Sertoli. Controlan la liberación de espermatozoides en la luz de los túbulos seminíferos.
Producen líquido para transportar los espermatozoides. Secretan la proteína ligadora de andrógenos y la hormona inhibina. Esta proteína ligadora de andrógenos va a ser una proteína que va a permitir transportar estas células de Sertoli, aquí va a haber unas células, ahorita vamos a hablar de ellas, las células de Leydig, que van a producir la testosterona. Y la testosterona tiene que ser transportada acá, a las células de Sertoli. ¿Sí? Entonces, estas células de Sertoli producen la proteína fijadora de andrógenos. Y producen además una hormona que se llama inhibina, que luego vamos a ver para qué sirve. Tiene que ver con la regulación del eje hipotálamo hipófisis testículos. ¿Sí queda claro que son muy importantes las células de Sertoli? ¿Sí, chicos? Sí, profe. También las células de Sertoli están unidas unas con otras por medio de uniones estrechas, y esas uniones estrechas producen lo que se llama la barrera hematotesticular. Es como la barrera hematoencefálica que ya habíamos visto, que es una barrera que es una barrera de impermeabilidad al paso de muchas sustancias hacia los testículos, ¿sí? Y eso sirve para que muchas sustancias que ingerimos o que pueden afectar el proceso de gametogénesis, pues no entren, no vaya a afectar la gametogénesis. Aquí está la espermatogénesis. Entonces, como les digo, ya ocurre en los túbulos seminíferos. Tenemos las espermatogonias que tienen número diploide de cromosomas, sufren una mitosis y producen espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios entran a la meiosis 1. En la meiosis 1, recuerden que la importancia de la meiosis 1 es que se forman estas tétradas, ¿sí? Y luego hay un intercambio de fragmentos de cromosoma de tal forma que se revuelven, ¿sí? Trozos de cromosoma del padre con el de la madre, de tal forma que ahora el espermatozoide pues va a tener características de los dos, tanto del padre como de la madre, y eso es gracias a esa recombinación genética que ocurre en la meiosis, que nosotros tenemos tanto características del padre y de la madre, ¿sí? Mezcladas. Entonces, después de la meiosis 1, sigue la meiosis 2, que produce ya espermátidas. La meiosis 1, pues, produce de espermatocito primario, sigue espermatocito secundario, luego espermátida. El espermatocito secundario ya tiene número haploide de cromosomas, luego sigue la meiosis 2, sí, en donde es otra meiosis, pero no se duplica, ¿no?, el material genético. Entonces ahí sigue habiendo número haploide de cromosomas. Y luego ya hay un proceso de maduración, o sea, de diferenciación de espermátides a espermatozoides, ¿sí? Ese proceso de diferenciación de espermátides a espermatozoides se llama espermiogénesis. Y aquí está, ¿no? La espermiogénesis es la fase inicial de la espermatogénesis y consiste en la transformación de los espermátides en espermatozoides. En ella no ocurre la división celular, de modo que cada espermátida da origen a un solo espermatozoide. El proceso por el cual se desprende de la célula de Sertoli, bueno, hay otro aquí,
bueno, ya lo dejamos como espermiogénesis, que es el proceso de transformación de espermátida a espermatozoide, ¿no? Solamente con eso. Sí, sí, chicos, ¿sí queda claro? Sí, profe. Ajá. Entonces aquí está nuevamente, ¿no? Es un resumen de lo que ya vimos. Tenemos la gónada indiferenciada. En el caso de que esté en la región SRY, me va a llevar a la formación de un testículo. El testículo me va a producir, pues, la hormona testosterona, ¿sí? Y siempre localmente la testosterona se va a transformar en hidrotestosterona. Y pues eso va a producir un sistema de ductos o un sistema, órganos internos, órganos sexuales internos masculinos, ¿sí? Eh, la misma dihidrotestosterona local me va a producir órganos sexuales externos masculinos. Me va a producir también, pues, si hay dihidrotestosterona local, claro que para haber dihidrotestosterona local debe de haber testosterona, ¿sí? Los testículos deben de estar produciendo testosterona. Entonces va a haber un comportamiento sexual eh, de macho. Y en cambio, si no hay regiones RY, pues me va a llevar a todas las características, tanto en órganos sexuales internos, órganos sexuales externos y comportamiento sexual femenino. ¿Sí, sí queda claro? Aquí está la vía la vía de producción de las hormonas sexuales. Eh, las, las hormonas, aquí la testosterona se produce en las células de Leydig. Eso es muy importante que se acuerden. ¿Sí? Aquí ven, este es el tubo seminífero. Este es todo el tubo seminífero. Afuera del túbulo seminífero, en el intersticio, ¿sí? Pues tenemos las células intersticiales, pues eso se llaman células intersticiales o de Leydig. Estas células intersticiales de Leydig son las que producen testosterona. O sea, tienen todas las enzimas para producir esta hormona. ¿Cuáles son estas enzimas? Pues a partir del colesterol, ¿sí? Me puede dar progesterona. De la progesterona me puede dar déjame ponerle más grande. De la progesterona, que acuérdense que la progesterona es una estructura de 21 carbonos, me puede dar la 17 alfa hidroxiprogesterona, ¿sí? Y luego esa 17 alfa hidroxiprogesterona me puede dar androstenediona. Bueno, no me puede dar, sino me da androstenediona. Y la androstenediona pasa a testosterona. Los andrógenos, por ejemplo, pues es esto, la androstenediona, la testosterona, que es el más potente.
Son estructuras de 20 de 19 carbonos, ¿no? ¿Sí? Y la testosterona ya localmente, por acción de la 5-alfa reductasa, se transforma en dihidrotestosterona. Esta es la estructura de la dihidrotestosterona. ¿Sí? Sí, chicos, o sea, aquí está reduciendo, le estamos poniendo 2 hidrógenos a la testosterona y me está produciendo esta molécula que es realmente la efectiva, la que se produce localmente y que me provoca, por ejemplo, la transformación de los órganos sexuales externos en masculino, ¿sí? Y si por ejemplo no hay, como les decía en el caso de que no hubiera 5-alfa reductasa, pues no se forma la dihidrotestosterona y no hay órganos sexuales externos masculinos. Sí, aquí están las enzimas que participan y bueno, eso es... Y acuérdense que también la testosterona por un proceso, por acción de la aromatasa, produce también estradiol, ¿sí? Que es la principal hormona sexual femenina. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, entonces, pues vean que, eh, por ejemplo, ustedes saben, incluso antes de que empiece a activarse el eje por acción de la pubertad, un poco antes, eh, los empieza el crecimiento del vello púbico y axilar, tanto en hombres como en mujeres. Pero el crecimiento del vello púbico, es lo que se llama adrenarquia y es precisamente la producción de andrógenos, la producción de andrógenos, ya se acuerdan que la glándula suprarrenal, la parte eh, la parte reticular de la corteza adrenal produce hormonas sexuales. Sí, sí, chicos, ¿se acuerdan de cuando vimos la corteza adrenal? ¿Sí se acuerdan de eso? En el video viene, ¿no? Sí, profe. La principal, los principales andrógenos que produce la corteza adrenal es la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Esas sustancias se van a transformarse localmente en estradiol y el estradiol a final de cuentas es el que hace que crezca el vello púbico axilar, bueno, el vello en el pubis y en las axilas, ¿sí? Entonces es gracias a ese proceso de adrenarquia que empieza a aumentar la liberación de andrógenos, de andrógenos
adrenales y empieza a aumentar la producción, no por estimulación de la ACTH, sino por otros mecanismos, ¿sí? Pero claro, está asociado también con el empiezo de la pubertad. Ya después en la pubertad, primero sería la adrenarquia, empieza a aparecer el vello púbico y axilar, y después ya se prende el eje hipotálamo hipófisis gónada y empieza a producirse en los testículos ya sea testosterona, o en las mujeres en el ovario empieza a producirse estradiol. Y entonces ya empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Bueno, en la próxima clase voy a terminar de ver este tema. Falta ver el mecanismo de acción de la testosterona, los efectos y el eje hipotálamo hipófisis gónada. Hasta aquí, pues gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Chicos, voy a parar la grabación. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, si tienen alguna duda, me pueden decir. Gracias, hasta luego. ¿No tienen dudas? No, profe. Mauricio, No, si te puedes quedar tantito en la sesión para comentarte un asunto. Sí, claro.